Muy buenos días tengan todos, ¿cómo están? ¿Estamos gozosos? No se oye mucho que están gozosos. ¿Estamos gozosos? Gloria a Dios, ahora sí me convencieron. Realmente estamos muy gozosos, ¿verdad? Tenemos un gran tema, el Señor está con nosotros, tenemos a nuestros jóvenes y estamos aquí la iglesia del Señor, y el Señor, hermanos, se goza también. Doy gracias a Dios por permitirme, hermanos, en esta ocasión dirigirme en especial a los jóvenes que están aquí, ¿verdad? Jóvenes de la Iglesia de Cristo. Siempre he sentido y he visto la gran necesidad que hay de una buena guía, una buena guianza para los jóvenes. Y por eso participamos en actividades como esta y trabajamos con los líderes jóvenes. Una buena dirección en estos tiempos, hermanos, de tanta tentación, donde Satanás, el enemigo, está trabajando en muchas formas para desviar a los jóvenes del propósito de servirle al Señor y de obtener su salvación, la vida eterna. En estos tiempos, hermanos, donde las tentaciones están a la orden del día en todas las maneras, especialmente con la tecnología y todas las cosas que hay del modernismo y que en realidad son muy usadas y muy aprovechadas para lo malo. La tecnología también se usa para lo bueno, pero como todas las cosas, se aprende más muchas veces lo malo que lo bueno. Y por eso hay una gran necesidad que siga habiendo estas actividades, estos jóvenes dirigentes que dirigen los jóvenes, y que los maestros y los padres unidos, siempre orando a Dios por los jóvenes, estemos ayudándoles. Vamos a leer 2 de Timoteo, porque Pablo también se preocupaba por los jóvenes. Y Pablo le escribe 2 cartas a un joven predicador, a un jovenazo que era un joven fiel en la iglesia, como muchos de ustedes. Y realmente Pablo sí está preocupado para que este joven no sea desviado y para que este joven no sea engañado con los deseos o pasiones carnales. Vamos a ir a 2 de Timoteo, pues, al capítulo 2, que es nuestro texto, versículos 22, 23. La segunda carta, son 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo, se les llama o se les considera pastorales, porque son de mucha enseñanza. También Tito y 2 de Pedro. Leyendo: huye también de las pasiones juveniles. Versión de las Américas y otras versiones dice deseos juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Qué gran consejo, jóvenes que están aquí, hermanos, le está dando el apóstol Pablo en esta parte tan pequeña de la Biblia, de las 2 cartas. Pablo escribió muchos escritos, pero hay 2 cartas dirigidas especialmente a Timoteo. Y en esta segunda, hermanos, le está haciendo énfasis que él huya, que se aparte de los deseos, de las pasiones juveniles. La pasión, hermanos, se traduce también como deseos. Y todos tenemos deseos. Tenemos deseos de superarnos, tenemos deseos de estudiar algo, tenemos deseos de tal vez de formar una familia, pero hay deseos que no son tan buenos. Y es ahí donde el apóstol Pablo está animando a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, de los deseos que no son tan buenos, de los deseos de la carne, de los deseos que te llevan al pecado. Primero debemos saber y de entender, hermanos, que Pablo se preocupa porque Pablo sabía que había un propósito para Timoteo. Yo quiero decirte que tú debes entender que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito para todos, también nosotros, hermanos. Dios siempre está dándonos a nosotros algo
para que nosotros podamos realmente servir en esta vida, pues no estamos por casualidad, sino por la gracia y la misericordia de Dios. El apóstol Pablo lo sabía y quería que Timoteo entendiera el propósito y que se enfocara y que huyera de las cosas que no son buenas para él. Dios tiene un propósito para ti y para todos. Son muy queridos y muy amados por Dios. Quiero decirles que sus padres y Dios los aman, o al revés, ¿verdad? Dios más. Pero son los padres los que se preocupan para traerlos a ustedes a las actividades. Son los padres que los animan a ustedes a leer la Biblia. Son sus padres que los motivan, su papá o su mamá o ambos, y que los están animando a buscar las cosas buenas, las cosas espirituales. Y Dios quiere más. Pero si por alguna razón, alguna vez tu padre no te dijo que te ama, no te ha dicho qué tan importante eres, no te ha dicho qué tan valioso eres, y no te ha comentado, te quiero mucho y eres muy importante y muy especial, yo quiero decirte en esta mañana, joven, que Dios te ama y que eres especial para Dios e importante y tiene un propósito para ti en tu vida. No creas que es solamente para que estés creciendo y viendo el tiempo pasar, sino para que tú entiendas que en cada día que el Señor te da, hay algo que el Señor quiere de ti. Hay algo que tú te debes preguntar: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hoy este día tú deseas de mí? Es muy importante entender esto. Pablo le está enseñando a Timoteo en estas cartas la importancia de servirle a Dios. Y hay un estorbo, lo que te contamina, lo que te perjudica de lo espiritual. Pablo quiere que Timoteo se limpie, quiere que Timoteo permanezca firme y fiel a Dios. Los líderes de los jóvenes, hermano, doy gracias a Dios por ustedes, hermanos. Hermano Rentería, hermano Noé, Fernando, todos los jóvenes, Manolo, que se están preocupando cada mes, cada 2 meses, cada ocasión por los jóvenes, teniendo tantas cosas que hacer en sus trabajos y en sus hogares. Y es una bendición. Son una bendición estos hermanos para nosotros, para la iglesia de hoy, para los jóvenes de hoy en día. Dios los bendiga, hermanos, y les ayude a seguir adelante en este hermoso propósito. En aquella parte antigua, hermanos, se escribe del profeta Jeremías, dice la palabra del Señor, hermanos, que le dice a un muchacho, a un niño, a Jeremías, le dice: oh Jeremías, le dice, antes que nacieras, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te vi y te puse por profeta a las naciones. Antes que nacieras, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Jeremías decía: Señor, soy un niño. No digas soy un niño, porque a lo que yo te envíe irás, a donde yo te mande vas a estar. Y si el Señor te está preparando para ti, no puedes tú decir no voy. No puedes decir soy un niño, soy un muchacho. Tienes que empezar a pensar ya desde ahorita qué el Señor quiere para mí. Para eso están los jóvenes líderes, los hermanos que dirigen estas actividades. Para eso está la iglesia de Cristo. Todo lo preparó el Señor. No es casualidad. Todo está preparado. Dios tiene un propósito en esta vida para ti porque te ama, te creó. Dios te ama, pero te está enviando a algo importante. Mira qué propósito tenía para Jeremías. Hablar, profetizar, estar diciendo lo que Dios tenía para el pueblo de Israel, aunque eran castigos y juicios, aunque Jeremías era hasta odiado por estas cosas. Qué tremendo propósito tenía para este hombre y lo cumplía. Y estoy seguro que para ti también Dios ya solo está esperando que entiendas. Dios ya solo está esperando que tú estés dispuesto, que tú entiendas que realmente el Señor te quiere usar y que te dejes usar, que te dejes guiar por el Señor, por su Espíritu Santo para las cosas que el Señor desea. Por eso, huye de las pasiones juveniles, huye de los deseos juveniles, porque Él tiene mejores planes para ti. Quiero que sepas que el Señor tiene cosas mejores para ti. Quiero que entiendas que mejores planes que los que tú tenías o los que habías pensado, Dios tiene cosas más grandes para ti. Y el Señor tiene una mejor expectativa de ti mismo que tú de ti mismo. El Señor confía en ti. Son jóvenes hermosos para el Señor. ¿Son jóvenes hermosos para la iglesia?
Sí, los amamos, ¿verdad? Pero el Señor los ama más y quiere que entiendan realmente que hay algo importante. Por eso Pablo en la segunda carta le exhorta a Timoteo, le anima a huir de estos deseos, los deseos de la carne. Timoteo, un joven instruido primero por su madre, ¿verdad? Por Yunes y por su abuela Loida, ¿sí? Fue muy bien instruido. ¿Qué influencia tan tremenda recibió este joven Timoteo? Una madre temerosa de Dios, una madre llena de fe y una abuela igual. Primero la abuela tuvo la fe, después la madre tuvo la fe y ahora Timoteo tiene la fe y Timoteo recibe una tercera influencia muy importante, el apóstol Pablo, que le escribe estas cartas. Oh, si a ti te estuviera escribiendo estas cartas el hermano Rentería o Miguel o Fernando o alguien de acá, deberías estar atento, así como Timoteo estuvo atento a los escritos que Pablo le daba, a las exhortaciones y a los consejos que Pablo le hacía. Sí, realmente se tenía mucha esperanza en Timoteo, pero Timoteo siempre lograba hacer las cosas. Timoteo no quedaba mal. Timoteo entendía el propósito, Timoteo se dejaba guiar, Timoteo se dejaba usar por el Señor. Todo porque hay una vida y una esperanza, ¿verdad? Hay una vida y una esperanza. Fíjate, el poder estarse limpiando de las cosas, apartarse de las cosas del mundo, tiene una esperanza y un propósito. Muy grandes, muy importantes, ¿verdad? Tienes que limpiarte para servirle al Señor, ¿sí? Tienes que mantenerte limpio. Dice la carta ahí en el contexto, verso 19, segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego nuestro texto, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, con los de corazón limpio invocan al Señor, con aquellos que están a tu alrededor, que son fieles al Señor. Ahorita vamos a hablar más de ellos. Tienes que estar limpio. Y solamente con el poder divino puedes estar limpio. No es que nos bañamos, hermano, con el mejor champú y el mejor jabón y ya estamos limpios, ¿verdad? Sino que hay algo especial que nos limpia. Jesucristo les dijo a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios con la palabra que les he hablado. ¿Sí? Ya vosotros estáis limpios. En el Salmo 119:9 dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Para poder mantener limpio tu camino, para poder mantener limpia tu vida con la palabra del Señor. Es con la Biblia, la palabra del Señor, que el joven mantiene limpio su camino. Es con el poder divino. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Ven? Es leyendo la Escritura y analizándola. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que tiene la esperanza debe mantenerse puro, purificándose a sí mismo, haciendo su parte. Joven, tú tienes que hacer tu parte. Tienes que mantenerte puro, limpio. Así dice la palabra del Señor. Tienes esta esperanza de vida eterna, tienes que mantenerte limpio. Mis amados jóvenes y adultos, tenemos que limpiarnos de contaminaciones. Tenemos que estar huyendo de estas cosas que no nos ayudan. La iglesia es como una casa grande, dice la palabra de Dios, donde hay muchos utensilios para diferentes usos. El que se limpia de estas cosas será instrumento para honra.
Fíjese, vamos a estar hablando de esto. Y realmente ya nos damos cuenta que tenemos que ser utensilios para el Señor. Dejarnos utilizar por el Señor. ¿Sí? Hoy día, más que nunca, el joven es tentado a probar con el alcohol, a probar con muchas drogas, con pastillas, gases, inhalantes, polvos, marihuana, etcétera, etcétera. Cosas tóxicas, cosas nocivas para la salud que perjudican tu salud y de forma especial perjudican tu cerebro. ¿Por qué? Porque tú debes estar limpio y claro para servirle al Señor. Limpio y claro para tus estudios. Tu mente y tu corazón deben estar bien sanos, y saludables. ¿Por qué? El Señor te quiere usar. Déjame decirte que si te das a consumir algunas drogas, vas a atrofiar y a perjudicar tu cerebro. Solamente con que te desveles mucho y te ocupes de cosas del mundo, ya estás perjudicando y te pueden agarrar los nervios. Si no duermes lo que debe ser, si no te alimentas como debe ser. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 1, versículo 15. Vamos a poner un separador de Biblias aquí para volver. Y vamos a Daniel, de los profetas del Antiguo Testamento. Después de Ezequiel tenemos a Daniel. Y leemos en el capítulo 1 y el verso 15. Versículo 8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice la Biblia en el contexto, hermanos, que muchos jóvenes habían sido cautivos, lo mejor de Israel llevaron a Daniel a sus amigos, y el rey mandó al que los iba a preparar, que los instruyera, que los preparara en la lengua de los caldeos, porque estaban cautivos en Babilonia por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y les tenían que dar buena comida, buena bebida, los vinos del rey, lo mejor, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la bebida del rey, con el vino del rey. Esto lo propuso en su corazón. Mire qué joven. Daniel, un joven, un siervo de Dios joven. Y como ejemplo a sus amigos, propone él en su corazón primero y sus amigos con él también. No contaminarse. Tú debes proponer en tu corazón, no contaminar con las cosas de este mundo. No me voy a contaminar con los deseos carnales de este mundo. Voy a estar purificándome, voy a estar limpio para el Señor. Son las cosas que se deben proponer en su corazón. Hay mucha bebida hoy día. Decíamos, hay drogas, hay sustancias, hay muchas cosas, químicos, que no convienen. Debes proponer no contaminarte, como este hombre de Dios llamado Daniel, porque quería ser un utensilio útil para el Señor. Porque en la casa de Dios, hermanos, hay muchos vasos. Hay de oro, hay de plata, hay de barro y de madera, unos para usos honrosos y otros para otros usos no tan honrosos. Tenemos que entender esto y pensar estas cosas. ¿Por qué razón Daniel no quiso contaminarse de este vino? ¿Por qué no quiso comer la carne de puerco y cosas que comían el rey y toda su gente, que para el pueblo de Dios en el antiguo pacto eran prohibidas? ¿Por qué razón? Porque tenía puesta su esperanza en la vida eterna. Porque tenía puesta su esperanza en Jehová Dios, en ser obediente, en ser fiel.
Por esa razón, Daniel, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse por su amor y obediencia al Dios de Israel. Hermano, amigo joven, el Dios de ayer es el mismo de hoy. ¿Sí? Hoy tenemos también el Espíritu del Señor. Daniel y Timoteo sabían, hermanos, sabían que había cosas más grandes. Si tú entiendes que Dios es algo más grande y entiendes que Él tiene mejores cosas, vas a poder lograrlo. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, vas a poder lograr estas cosas. Si cada joven supiera y entendiera que Dios tiene algo mejor para nosotros, yo le aseguro que no habría tanto joven desviado en su vida, que entendería que su vida es valiosa y no desperdiciaría tanto su tiempo y su salud en los deseos de este mundo. Si cada joven entendiera lo que Dios tiene para él y entendiera lo importante que puede ser, no estaría malgastando su vida, su tiempo, su salud en deseos de este mundo, en tantos deseos de este mundo. Oh, si a mí me dijeran, oh, Miguel, vas a volver a nacer y vas a volver a vivir y vas a tener otra oportunidad de nuevo, oh, yo no tomaría, ni fumaría, ni andaría perjudicando mi salud. Me dedicaría a servirle al Señor, a estudiar, a hacer cosas buenas, ¿verdad? Muchos de nosotros vinimos al Señor ya grandes. Ustedes tienen la bendición de haber nacido en la iglesia o de haber crecido desde muy jóvenes en la iglesia del Señor y pueden hacer cosas para el Señor. Es una gran oportunidad que tenemos, ¿sí? No desperdiciarían el tiempo, huirían de estos deseos del mundo que nada ofrecen. Únete con los creyentes fieles, únete con los que de corazón limpio invocan al Señor, únete con los jóvenes líderes, únete con la iglesia para estar firme y fiel al Señor. Dios quiere hacer algo en tu vida, ¿se lo vas a permitir? Joven, ¿se lo vas a permitir? ¿Le vas a permitir a Dios que haga algo en tu vida? No los escucho. ¿Sí? Esperamos, ¿verdad? Es lo mejor. Es lo mejor. Dice que somos el templo de Dios. El creyente se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Así nos enseña la palabra, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación es pecado contra tu propio cuerpo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo pertenece a Dios, tu espíritu también. Tenemos que entender, somos templo del Espíritu del Señor. Somos templo, realmente nuestro cuerpo es un templo. También dice la Biblia, si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Si alguno destruye el templo de Dios, el Señor se encargará de él. No le pongas drogas al cuerpo, cosas nocivas que lo van a destruir. Más bien, vamos a buscar las cosas que son buenas, las cosas que son realmente buenas para nosotros. ¿Sí? Tenemos que entender esto. El Señor pagó un precio muy alto, su sangre preciosa. Fue derramada para comprarnos, ¿verdad? Algo más precioso que el oro, hermanos. Más precioso que todo el oro del mundo, la sangre de Cristo. En Génesis, José fue tentado por una hermosa dama, la mujer de Potifar, y era acosado por la dama. Ella lo acosaba a José. Era hermosa y quería tener una relación con él. Y José
hermanos, era íntegro. José huía de esas cosas. Y dice la palabra del Señor que José huyó y dejó sus ropas. Huir no es tan malo. A veces se necesita huir. Huir no es solamente de cobardes. Hay veces es mejor huir. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El sabio ve venir el peligro y se aparta. El necio lo confronta. ¿Ven que a veces es mejor huir? José huyó, dejó sus ropas. Decía él, ¿cómo pecaría yo y haría este mal tan grande? ¿Cómo pecaría contra Dios y haría este mal tan grande contra mi Señor, que me dejó encargado de todas las cosas, excepto su mujer? Y Dios tenía algo para José mejor. Dios le preparó una esposa a José. Realmente José fue muy bendecido por ser obediente y fiel a Dios, por huir de la fornicación. Quiero decirles que como jóvenes van a llegar estos deseos también. Va a llegar una mujer, va a llegar un hombre, te va a tentar. Y la palabra del Señor te dice, ten cuidado con la fornicación. Es pecado y pecas contra tu propio cuerpo. Y eres miembro de, tu cuerpo es miembro de Cristo, tus miembros son de Cristo. ¿Sí? El que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Ahora le pertenecemos al Señor. Hay que huir de la fornicación. Hay que huir de tantas cosas, joven, de los deseos carnales que están a la orden del día. Los ojos de Dios siempre mirarán a sus hijos. Los ojos de Dios siempre miraron a José, siempre miraron a Daniel. También miraron a Sodoma y Gomorra y todo el desorden y el pecado que había, y Dios mandó un juicio. Pero a su siervo Daniel y a su siervo José, Dios los bendijo. Dios ahora estaba mirando a Timoteo y Pablo le escribe a Timoteo, huye de los deseos, de las pasiones juveniles. Hay que huir de los deseos que no son tan buenos. No siempre será, decía, tan malo huir. Hay que orar a Dios y salir inmediatamente. Quítate del peligro. Cuando eres tentado a algo, cuando no te sientes bien, a gusto, cómodo, huye. No tienes que estar ahí. Lo siento, no quiero estar aquí. Puedes decirlo. Puedes usar las palabras que quieras en inglés o en español. Lo siento, yo no tomo eso. Yo no consumo eso. Lo siento, no lo necesito. Apártate. Pues no tienes que decir sí a todo. Ni tienes que quedar bien con todos. Ni agradar a todos. Solamente hay que agradar a Dios. Pablo le dice, después de aconsejarle a Timoteo que huye, le dice, volviendo ahí a Timoteo, y sigue, mira lo que quiere que siga, la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué tiene que seguir, Timoteo? La justicia, la fe, el amor, la paz. La justicia. No hay justicia ya. Solamente Dios es justo. Y sus hijos, si entendemos que debemos ser justos, ¿verdad? Si yo estoy viendo por televisión tanto pecado y tanta maldad, no tengo que contribuir con más maldad. Tengo que tratar de contribuir con algo diferente. Puedo regalarle un folleto a alguien o hablarle el Evangelio para que venga Cristo, en vez de que ande allá en el pecado. Si yo entiendo la justicia. Dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, ¿verdad? Debemos ser justos, buscar la justicia. ¿Sí? Tenemos que seguir la fe. La fe es por oír, el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué tenemos que hacer? Oír la palabra, leer la Biblia, estar expuestos más y más a la palabra de Dios, en campañas, en reuniones de la iglesia, en actividades de la congregación, todo lo que sea posible para aumentar nuestra fe, para ser hombres de fe como Daniel y como José, de los del Antiguo Testamento, como Pablo y Timoteo en el Nuevo Testamento, como los que vemos alrededor nuestro, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué tremenda influencia, ¿verdad? Seguir estas cosas, el amor, que en tu corazón
las cosas que hagas sean basadas desde el punto de vista del amor. Y pienses con amor las cosas que vas a hacer. Todo hacerlo con amor, ¿verdad? Y buscar que tú reacciones y respondas con ese principio. No es solamente un mandamiento, también es un estilo de vida del cristiano. Andar en amor, como Cristo anduvo y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Dice Pablo a los Efesios, la paz, pase lo que pase, tu corazón esté lleno de paz. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, la que Cristo da. No la da como el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Aunque el joven esté en todos los dilemas y en todos los problemas que hay hoy día, tú puedes estar con tu paz con Dios. Bien tranquilo, bien amoroso. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol nos aconseja pues seguir estas cosas y a veces actuamos totalmente, ¿verdad?, al revés o al contrario de lo que debemos. Y ya es tiempo de cambiarle el chip. Ya es tiempo, hermano, de hacer la diferencia y dejar a los que andan mal y dejar de seguir a los jóvenes que no nos influyen a nada bueno. Siempre he visto a la iglesia, hermanos, cuando llegan hermanos nuevos, se bautizan y hay alguien que no es buen ejemplo por ahí, hermano, y se junta con él. ¿Y qué problema, verdad? En una ocasión tuve que hablar con un hermano en Condado de Orange, porque invitaba a las hermanas jóvenes a los bailes y a tomar. Pero el Señor descubre las cosas y tuve que hablar con él. Porque eres mala influencia para estos jóvenes. No hagas eso. Se enojó, ¿verdad? Corazón limpio invocan al Señor. Con los fieles, tomando el ejemplo de los que andan bien, ¿verdad? De la buena influencia. Porque hay jóvenes fieles y hay hermanos adultos fieles que andan bien y activos. Deja, ¿verdad?, estos que son malos. Nada bueno te ofrecen. Únete con los de Juventud en Acción. Únete con aquellos que están buscando estas cosas para poder hacer la diferencia. Y podamos ser, como dice la palabra, utensilios para usos honrosos, utensilios de oro y de plata, ¿sí? Utensilios de oro y de plata. Ya vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. La Biblia es sabia. Es la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Huye de los deseos, huye de las pasiones juveniles, porque son del mundo, no provienen del Padre. Primero, no son del Padre, son del mundo. Segundo, van a pasar, se van a acabar. Este mundo se va a acabar con todos sus deseos, de los ojos, de la carne y la vanagloria, y lo que viene es eterno. Dice la palabra del Señor, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué vas a hacer, joven? ¿Qué respuesta le vas a dar al Señor? ¿Vas a entregarle tu vida al Señor y vas a estar dispuesto a ser usado por el Señor o a dejarte ir con los deseos de la carne? Hemos visto en esta clase, hemos aprendido que a veces huir no es tan malo, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, no corras. ¿Sabe cómo me decían a mí para que tomara? Los que toman a mí me decían, a veces me invitaban a tomar, ¿sabe cómo me decían? O te pegan. Sí, me pegan.
¿Qué tiene de malo? Es una broma que me están haciendo. Les contesto con otra broma porque Rosa nunca me ha pegado. Solo jugando. ¿Qué? ¿Te regañan? No tomas. Si las niñas toman, las mujeres toman. Las niñas toman, las mujeres yo no tomo. Diles, si eres varón. ¿No has tenido relaciones? ¿Y ya tienes 15 o 14? No he tenido ni pienso tener hasta que me case. ¿Verdad? No quiero hablar de esas cosas. No tienes que informar nada a nadie si no quieres. Si no te sientes a gusto, huye, quítate, apártate. ¿Verdad, hermanos? Si hubiéramos dicho, ¿qué diferencia hubiera sido, hermanos, si nosotros hubiéramos conocido al Señor antes? Hermano, debimos decir, lo siento, no quiero estar acá. ¿Cuántas veces? Si alguien me hubiera aconsejado, más joven. Pero ustedes tienen la bendición hoy día. Hoy día está la oportunidad. La palabra nos exhorta en esta hermosa mañana a huir de los deseos de la carne y a unirnos con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. El Señor les bendiga. Gracias por su atención. Amén.